hemos estado viendo las condiciones de vectores. Por tanto, al trabajar con vectores y toda esta consideración que tenemos que tener, hablamos de los tipos de coordenadas y dijimos en este caso que teníamos principalmente dos tipos de coordenadas que trabajar. En este caso, hablamos de lo que eran las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, donde con una pequeña explicación básica que les hice en la clase pasada, estábamos determinando el cómo poder interpretar en este caso lo que eran las coordenadas cartesianas y transformarlas a las otras coordenadas que eran las polares, donde en este caso las coordenadas polares tenían que ver principalmente con una condición de ángulos y la otra con la condición del plano cartesiano donde me indicaba la posición. Yendo a lo que estábamos revisando nosotros en clases, establecimos de que si quiero conocer un punto cualquiera, un punto que sea en coordenadas cartesianas expresado como x, y, literalmente lo que hacemos es transformarlo a un vector o una coordenada polar cuando medimos la distancia que hay desde el punto de origen hasta el punto en cuestión que yo quiero determinar y medimos el ángulo con respecto al eje X que se forma. Con esa condición, nosotros podemos interpretar entonces lo que vendría siendo una coordenada cartesiana, un par ordenado que me indica el X, Y simplemente, y el cartesiano, y el polar que me indica el largo o distancia que hay desde el origen hasta el punto y el ángulo que permite medir esto. Si lo vemos con algún ejemplo distinto a lo que salía acá, porque acá lo que nosotros establecimos fue simplemente la condición para lo que era este punto que está aquí. Y al determinar la fórmula, donde sacábamos que el valor de R, esa distancia, se podía sacar con Pitágoras, y podíamos determinar el ángulo a medir con lo que era esa función matemática que se llamaba tangente a la menos 1 en la calculadora, vamos a hacer unos de otros cuadrantes por lo menos, porque este era solamente el cuadrante 1 del plano cartesiano. Entonces, ubiquémonos un poquito más con esto. Vamos a buscar una hojita. Y acá está. Vamos a hacer un plano cartesiano. Unos 5 para allá, unos 5 para abajo, 5 para acá y 5 para el otro lado. Aquí tengo mi plano cartesiano, el cual sabemos se subdivide en 4 cuadrantes, donde el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto simplemente se considera dependiendo de las componentes que tenga cada uno de estos. En este caso, nosotros decimos de que cuando las componentes, el par ordenado, sean ambas componentes positivas, el sistema va a estar en el cuadrante 1. Como era el caso de acá, donde la x, y del ejemplo que les di era 3,4, positivo, positivo, me tenía que estar ubicado en el primer cuadrante. Si ahora hablo de uno que sea negativo, positivo, tiene que estar en el segundo cuadrante. Si ambos son negativos, componente X y componente Y, va a estar en el tercer cuadrante. Y si el primero es positivo y el segundo es negativo, va a estar en el cuarto cuadrante. Y siempre va a ser de esa forma. Entonces, transformemos algún valor que esté ubicado en este caso en el segundo cuadrante. Este está sí o sí en el segundo cuadrante. Y le vamos a poner como números 5,8. 5,8, positivo, positivo, primer cuadrante. Tengo que dejarlo que esté en el segundo. Eso quiere decir que el primer término tengo que dejarlo negativo. Y ahí estaría ubicado acá el punto. Menos 5,8. Por tanto, aproximadamente sería 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
aproximadamente por aquí debería estar el punto ubicado, si es que yo considero que cada cuadro vale 2 unidades. Ahora, con esto, con esta condición, lo siento, pasé a apretar el botón de cortar. Detalles. Bueno, a lo que iba. Aquí está el punto que yo quiero marcar, menos 5,8. Está ubicado en esa posición. Le vamos a llamar punto B para llamarlo de alguna forma y que no se sienta como mal, para que no se sienta solito, le vamos a poner el nombre de B. Punto B es el que está aquí. Ahora, ¿cómo lo transformo esto a una condición en donde yo lo mida con coordenadas polares? Coordenadas polares para ese punto sería desde aquí hasta arriba, el valor en este caso de R, y con respecto al eje X positivo tengo que medir el ángulo y sería desde aquí hasta ese punto. Ese es el ángulo que yo necesito. Entonces, marquemos las componentes. De acuerdo a la fórmula que nosotros habíamos visto en la clase pasada, que era precisamente esta, el valor de R yo lo puedo conocer si es que sé cuánto vale la componente X y la elevo al cuadrado y la componente Y y la elevo al cuadrado. Esto provenía del teorema de Pitágoras. Por tanto, el valor de R, esa línea de ahí, yo la puedo determinar. Y vendría siendo, en este caso, R es igual a la raíz de, como es un número negativo, lo pongo con paréntesis, menos 5, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Porque el signo menos se elimina en este caso con el cuadrado que se me está formando ahí. Más el valor de Y, que sería 8, al cuadrado. Por tanto, 5 por 5, 25, más 8 por 8, 64 si no mal recuerdo. 64, estaba bien. Cerramos acá. Y nos quedaría entonces que el valor de R es igual a la raíz de 25 más 64, 89. Aplicamos entonces raíz de 89, 9,43. Por tanto, sabemos de que esta distancia hasta este punto tiene un valor de 9,43 metros, centímetros o la unidad que estimemos conveniente. Ahora, ya tengo el largo, me falta saber el ángulo. El problema que existe acá es que siempre que yo tenga un punto, e independiente o de donde se forme en qué cuadrante esté en realidad, donde se forme el punto en el cuadrante que esté ubicado, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Siempre voy a formar un triángulo rectángulo, pero con respecto al eje X. Con respecto al eje X, ya sea positivo o negativo. Por tanto, tiro una raya hacia acá y se me está formando mi triángulo rectángulo en esa posición. ¿Por qué es importante? Porque aquí también hicimos lo mismo. Tiramos una línea hacia abajo y con respecto al eje X formamos lo que era un triángulo rectángulo. Acá también, en todas las condiciones. Por tanto, lo que yo puedo determinar es cuánto vale el ángulo que se está formando dentro del triángulo. Eso es lo que yo puedo calcular así fácilmente. En este caso, este ángulo que se formó en ese lugar, que le vamos a llamar alfa, y siempre lo vamos a llamar alfa, se puede calcular como la tangente a la menos 1
valor absoluto del valor de y partido por el valor de x. Y siempre se calcula igual. Yo lo que puedo saber entonces es el ángulo que se forma dentro del triángulo. Siempre. Entonces con esto yo voy a tener de que el alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1, valor absoluto de menos 5 partido en 8. Perdón, 8 partido en menos 5. No sé, supongo. ¿No me tienes muteado? Vamos a escribirlo de nuevo porque donde me equivoqué quedó feo. Asumo que el sí significa que me escucha el resto. Supongo que sí. Ya. Por lo menos yo lo escucho. Entonces era y partido en x. Y era 8 partido en x, que en este caso es menos 5. Como es valor absoluto, el signo no se considera. Entonces, nos vamos a la calculadora. Y esto es lo que les explicaba la semana pasada. No, semana antepasada. Cuando hablamos del valor de la tangente a la menos 1, en las calculadoras tenemos el botón tangente, botón tangente, botón tangente, botón tangente. En azulito está escrito ahí arriba. Eso quiere decir de que todas las calculadoras, por lo menos a nivel científico, tienen en este caso lo que vendría siendo estas funciones trigonométricas. Ahora, trabajemos con la más clásica de todas, que en este caso la función tan está escrita ahí, pero yo necesito la inversa, que es la tangente a la menos 1, que se activa con Shift y el botón tan. Haciendo eso, me sale automáticamente escrito tan a la menos 1. ¿De qué número? Paréntesis, valor absoluto de esto, 8 partido en 5. Cierro paréntesis. Es igual y me va a dar el valor del ángulo que se formó dentro de lo que es el triángulo. Por tanto sería 57,99. Dejémoslo en 58. Alfa es igual a 57,99, aproximadamente 58 grados. Ahora, el problema radica en que si yo grafico, porque ya tengo el ángulo y tengo el R, si yo grafico esta condición a la cual teníamos que llegar, que era R ángulo de teta, tengo el R, sí, tengo el ángulo, sí, pero si yo grafico esto, los 57 grados, y yo digo 9,43, perfecto, la distancia, 58 grados, está, si lo mido bien con respecto al primer punto, sería medirlo desde aquí, estaría más o menos por aquí, o sea que el punto que yo estoy marcando estaría aproximadamente por acá arriba. ¿Es el mismo punto que el menos 5,8? No. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Como yo obtuve el alfa, yo necesito saber cuánto vale el valor de teta, que se mide con respecto al eje X. O sea, necesito el ángulo suplementario del ángulo que está aquí, que es el que yo obtuve. Porque yo sé que desde este punto hasta aquí, toda la media vuelta que está acá serían 180 grados. Si le resto el pedacito que ya conozco, por tanto sería 180 menos el alfa, me estaría dando el valor que yo necesito determinar. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando me encuentro en el segundo cuadrante, el valor de teta se calcula como 180 menos el valor del alfa que yo puedo determinar con esta condición. Y siempre se hace igual. Siempre que esté en el segundo cuadrante, lo hago con esa fórmula. Por tanto, yo digo que teta
es igual a 180 grados menos alfa. 180 menos 58 me estaría dando que el valor de teta para este sistema sería de 180 menos 58, 122 grados. O sea, que el punto B, que nosotros marcamos como menos 5,8, es lo mismo que escribir el punto B 9,43, ángulo de 122 grados. Y si mido los 122 grados, tengo 0, 90, 100, 100, 110, 120, 122. Y me queda justo en la rayita que corresponde. O sea, que cuando me cambio de cuadrante, tengo que cambiar también la condición de esto. Porque ¿qué fue lo que hicimos en el primer caso? Cuando lo teníamos escrito acá, en el primer cuadrante tiene la gracia de que el valor de teta es igual al valor de alfa. Y por eso es que en este caso simplemente escribimos los 53 grados. Porque estábamos en el primer cuadrante y resultaba todo bonito. Si ahora me encuentro en el tercer cuadrante, ahora, vamos a subdividir esto. Tercer cuadrante, un punto C, que va a ser en este caso negativo, negativo, tiene que ser menos 6, menos 4. Si lo grafico sería menos 6 aproximadamente por aquí, menos 6, menos 4 hacia abajo, por tanto me quedaría ese puntito marcado ahí. Ese es el menos 6, menos 4, punto C. Tengo que determinar cuánto vale el R. Por tanto el R, partimos desde acá hasta este punto de aquí, pero además necesito conocer cuánto valdría el valor de teta. Y el teta, en este caso, tendría que medirlo desde aquí, dar la vuelta completa y llegar acá abajo. Ese sería el teta para este que está acá abajo. O sea, tengo que medir siempre con respecto al eje X positivo. Calculemos. Esto tengo que representarlo entonces como el vector C, R, ángulo de teta. Entonces decimos, el R sería igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, siempre es de la misma forma. Por tanto, el R sería menos 6 al cuadrado más Y, perdón, más menos 4 al cuadrado, ahí sí, me enredé con los más y menos. Consideramos esto acá entonces. Los dos términos están elevados al cuadrado y se suman. Con esto me estaría dando aquí, vamos a sacarlo al tiro, raíz cuadrada de paréntesis menos 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, cierro paréntesis, y me salió error. ¿Por qué me salió error? Porque cuando yo hago este sistema sin los paréntesis que corresponden, me va a quedar los signos dando vuelta y terminan solamente molestando. Y me da un error matemático porque aquí dentro me estaría quedando un número negativo, según el cálculo que yo escribí acá, y no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo menos no en los reales. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos escribirlo como números positivos simplemente porque no afectan nada, o poner los paréntesis que correspondan. Entonces escribo paréntesis 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Cierro paréntesis y ahí se me da un valor. Y me dice que el valor de R es de 7,21 metros, centímetros, las unidades que sean que estemos midiendo. Ahora, el ángulo alfa
Se calcula siempre de la misma forma. Tangente a la menos 1 del valor de y partido por x, con valor absoluto. Por tanto, el ángulo alfa sería la tangente a la menos 1 del valor de y menos 4 partido en el valor de x menos 6. Se considera el valor absoluto. Alfa es igual a, cierro aquí, borro todo, shift tangente, tangente a la menos 1, paréntesis, 4 partido en 6, porque les dije que los signos no los consideramos acá. Es igual a 33,69 grados. Ese es el ángulo alfa. Y aquí, ¿dónde está alfa? Siempre se forma con respecto al triángulo rectángulo del eje X. Por tanto, si este es ahora mi triángulo rectángulo, el alfa se forma en esta parte. Ahí se formó el alfa. En ese pedacito acá adentro, desde la línea del eje X hacia la línea del R. En ese punto se está ubicando. Eso quiere decir entonces de que ¿cómo calculo el valor de el teta que tengo que medir acá? Cuando me encuentro en el tercer cuadrante, fíjense en esto. De aquí hasta acá hay 90. De aquí hasta acá, 90 más, por tanto serían 180. Y tengo que avanzar este pedacito extra. Por tanto, lo podría determinar cuando estoy en el tercer cuadrante simplemente como 180 más el valor del ángulo. Entonces en el tercer cuadrante sería 180 más el ángulo, la condición de teta. En el segundo era 180 menos el ángulo. En el tercero, 180 más el ángulo. De acuerdo a esto, me quedaría 180 más 33,69 y el ángulo teta sería de 213,69 grados. Veamos si la apunté o no. 180 más 33,69, 213,69 grados. Eso quiere decir de que el punto C menos 6, menos 4 es lo mismo que escribir el punto C 7,21 ángulo de 213,69 grados. ¿Me van siguiendo? Sí. Ya, asumo que el resto también. Cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante podemos elegir cualquier punto nuevamente. No voy a repetir el ejercicio porque es exactamente lo mismo. Pero podemos decir lo siguiente. Si yo marco un punto cualquiera acá, por ejemplo este punto, voy a tener el valor del R, que va a ser el que está acá. De ahí hasta ahí. Ese es el R. Y voy a formar, en este caso, el alfa siempre con respecto al eje X positivo. En ese lugar estaría ubicando el punto. Eso quiere decir de que si quiero conocer cuánto vale el valor de teta, la vuelta completa, voy a tener que considerar de que aquí en el cuarto cuadrante teta va a ser igual a una vuelta completa menos el ángulo que yo tengo, 360 menos el alfa. Esta parte de aquí hasta el alfa en todos los casos se calcula de la misma forma. Lo único que nos cambia al final es saber en qué cuadrante nos ubicamos y con eso podemos aplicar esta última fórmula para saber finalmente cuál es el ángulo que corresponde. Es un proceso muy mecánico, siempre es lo mismo. Por tanto, si yo calculo el alfa en cualquier punto en este cuadrante, en el cuadrante 4, tendría que ser 360 menos alfa, el valor que corresponde.
¿Me expliqué bien? Sí. Sí. Ya. Entonces, eso es transformar en este caso de coordenadas polares, perdón, de cartesianas a polares. Pero, si a mí ahora me entregan, ahora me van a entregar una coordenada polar a una cartesiana. ¿Qué quiere decir esto? Que me están entregando el punto P, R, θ, y yo lo quiero transformar al punto P, X, Y. ¿Cómo transformo eso? Si hago nuevamente los dibujos de mi cuadrante, y elijo cualquier punto, en este caso voy a elegir este puntito, que va a tener el valor de R y el valor de θ, independiente, puede ser exactamente cualquiera. Yo quiero determinar cuánto valdría el punto X y quiero saber cuánto valdría el punto Y. Aquí la gracia es que se simplifica bastante. Siempre se hace de la misma forma e incluso los signos me los entrega bien. Yo voy a decir lo siguiente. El X lo puedo calcular a través de una función trigonométrica que se llama coseno. Por tanto, yo voy a saber de que el X simplemente se hace con el valor del R multiplicado por el coseno del ángulo que me estén dando. El ángulo que me den ahí. Y el valor de Y se calcula como el valor de R multiplicado por otra función matemática, que en este caso es la que se conoce como el seno del ángulo que me están entregando ahí. Y listo. Con estas dos formulitas que están acá, yo puedo cambiar de coordenadas polares a cartesianas. No hay que hacer ni otra cosa más como delante. Este es bastante más simple. Por darles un ejemplo. Tengo aquí el punto F, que va a ser 4 ángulo de 30 grados. Ese es el punto F, que también se puede poner entre paréntesis sin ningún problema. Por tanto, esto está escrito de la forma R ángulo θ y quiero expresarlo como X, Y. Entonces, ¿qué digo yo? El valor de X se calcula como R por el coseno del ángulo que me dieron. Por tanto, me quedaría aquí 4 multiplicado por el coseno de 30. Lo hago en la calculadora. Simplemente tengo el seno, coseno, tangente. En este caso necesito el coseno. Y lo escribo así. 4 por coseno del ángulo que me están dando. Y en ese orden. No lo ponemos el por después, sino que lo dejamos así tal cual. Es igual. Mientras esté con la letrita D acá arriba, todos los cálculos van a dar bien. Serían 3,46. Por tanto, el valor de X sería igual a 3,46. Y el valor de Y, según esto, se calcula como R por el seno del ángulo. Y al estar con el seno del ángulo, nosotros decimos ahora 4 por seno de 30. Y el valor de Y, entonces va a ser 4 por sin, sale en la calculadora, como pecado en inglés, sin, el seno de 30 grados es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? De que con esta información
nosotros dijimos de que el punto F, expresado como 4 ángulo de 30, se puede escribir también como el punto F 3,46, 2. Y ahí estaría convertido a coordenadas cartesianas. Para que me crean que esto funciona sin ningún problema y en cualquier cuadrante que uno quiera. Si yo en este caso voy a decir lo siguiente. Si mido el ángulo aquí, valdría 0. Si mido el ángulo acá arriba, sé que vale 90. El ángulo acá en el extremo, 180 grados. El ángulo acá abajo sería 270. Y si doy la vuelta completa, podría ser también 360 grados. Veamos lo siguiente. Veamos un punto que está ubicado en el tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, quiere decir de que sus componentes tienen que ser negativas. Veamos qué tan bueno es este sistema. Vamos a ubicar un punto, el punto E, que va a tener un valor de 5, ángulo de... A ver, si quiero que esté en este cuadrante, tiene que ser entre 180 y 270. Le vamos a poner un ángulo de 200 grados. Si son 200, 180, tiene que estar más o menos por aquí. Tiene que estar en el tercer cuadrante. Ya. Y esto lo queremos pasar a el punto E, X, Y. Entonces, el X era R por coseno del ángulo, 5 por coseno de 200. Si lo pongo en la calculadora tal cual, con el botón D ahí arribita, con la letrita y todo eso marcado, sería 5 por el coseno de 200, aprieto es igual, y me da menos 4,69. Aproximadamente menos 4,7. Ya me dio negativo. Ya sé que está para este lado. Automáticamente me dio el signo negativo. El I va a ser igual a R por el seno de teta, 5 por el seno de 200, y por tanto el valor de I va a ser igual a 5 por el seno de 200 menos 1,7. Y los dos términos me dieron negativos. En este caso, el valor de E, 5 ángulo de 200, es lo mismo que escribir el valor de E, menos 4,7, menos 1,7 en el eje Y. Y por tanto me da con los signos que corresponden, independiente de cómo yo lo quiera hacer, simplemente conociendo el ángulo, yo sé automáticamente los signos y todo lo que debería tener.